a mí también el término trunco inacabado, además mirando a los procesos que se analizan, se hace muy difícil, no sé, casi inasible, digamos, ¿no? Porque lo que uno encuentra es que en algunos casos son procesos en los cuales el Estado y los gobiernos, sobre todo de la UNTE y el gobierno militar sobre todo, diseñan unas políticas de desarrollo para las regiones de la sierra o de la selva, ¿no? Una propuesta desarrollista, digamos, en ambos casos, y eso aparece como que eso entra en crisis y que Sendero se asiente en ese determinado momento, ¿no? En algunos de los casos planteados, ¿no? Sin embargo, lo que uno encuentra es que esos procesos tampoco estaban ni truncos ni inacabados, sino que estaban en desarrollo, y en esos procesos Sendero se convierte en un actor más, que ya actuaba políticamente antes de la guerra y que luego actúa militarmente. Y en el caso del MRTA es igual, y con un grado de asentamiento distinto según los casos, las apuestas políticas de estos actores, ¿no? Y creo yo que la imagen que uno tiene, efectivamente, y sobre todo porque Willy hemos leído el texto completo, no solo la primera parte, uno pues ve estas caravanas de la muerte que se describen en varios de los escenarios regionales, y claro, en momentos hay explicaciones de procesos políticos y en otros momentos no. Entonces, sí es importante, para poner un ejemplo, la participación de la izquierda en los gobiernos locales en Lima, cuando se habla de Lima metropolitana, pero no aparece igual de importante en otras regiones, aunque también hubo un proceso de... claro, en casos uno sí, pero en otros casos donde también había gobiernos de izquierda u otros, eso no aparece como un dato relevante, ¿no? Pero sin embargo en todas partes asesinan alcaldes a mansalva, lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, y claro, uno lo que percibe es que parte de la capacidad de asentamiento que tiene Sendero tiene que ver con, eso sí, con la escasa o precaria, ¿no? Yo no diría ausencia, ¿no? Presencia estatal, ¿no? O sea, creo que eso sí está trabajado ahí como hipótesis, no está expresado de esa manera, ¿no? Siempre hubo Estado, pero había un Estado frágil, débil, que efectivamente, como tú dices, representaba determinados poderes locales. Sin embargo, justamente en el año 80 empiezan las elecciones municipales y eso convive con el proceso de violencia, ¿no? Entonces no solamente es este eliminar al poder local tradicional donde estaban el juez de paz, el teniente gobernador y todos estos actores, sino también a estos alcaldes electos que son agentes, entre comillas, modernizadores también de sus regiones, ¿no? Por precaria que fuera la presencia, ¿no? Entonces ese es el primer punto que quería señalar. Otro tiene que ver con el tema de la reforma agraria, ¿no? Y la lectura del texto y la mesa que hubo acá hace poco y la lectura del texto de Enrique Mayer, yo creo que hace pensar que hay que reescribir la historia del proceso de reestructuración de la tierra en el Perú, ¿no? Donde siempre hemos dicho, bueno, acá tuvimos un proceso de reforma en el cual no hubo muertos, y lo que muestra el informe, y este capítulo en particular, es cómo ese proceso de reestructuración de la tierra en su desenlace final, ¿no? Tiene una enorme violencia, justamente ahí donde no había, en eso sí coincido con lo que se plantea en el texto, no había otra posibilidad de solución en algunas regiones, ¿no? En otras regiones sí, porque había actores políticos que participaron activamente del proceso, como el caso de Puno, pero me parece que es clave en este tema de que se empieza a revisar ahora la historia del proceso de reforma agraria, porque en paralelo, en varias regiones del Perú, este tema fue el gran tema de discusión en los años 80, ¿no? Cómo desmontamos las empresas, los varios modelos asociativos, que prácticamente era un consenso de todos los actores sociales y de todos los campesinos del Perú, salvo de algunas ONGs, ¿no? que se oponían a los procesos de parcelación, ¿no? Pero era un consenso, ¿no?
Y claro, mientras que en las cooperativas de la costa este proceso se da con conflictos que no necesariamente llegan a la violencia, cuando Sendero quiere participar en los procesos no logra construir un discurso que sea atractivo a estos parceleros, ¿no? Ni tampoco los eventuales de la costa, ¿no? Finalmente el proceso se resuelve con la parcelación y luego se inicia un nuevo proceso de relación a la tierra, ¿no? Pero me parece que el tema de las AIS es un tema que levanta justamente, o sea, cambia una imagen que hemos tenido sobre el tema de los procesos de reestructuración de la tierra en el Perú, que me parece que hay que ponerlo nuevamente sobre el debate, en el debate, ¿no? Ahora, el otro tema es que uno percibe al releer este texto, ¿no?, esta tensión entre Sendero, que tenía una ideología y un programa de acción y una lógica de guerra, ¿no? La tensión entre eso, entre su mandato, digamos, por el mandato que se habían dado, y lo que el Estado le dejaba o no le dejaba hacer, y lo que la sociedad le permitía o no le permitía hacer, ¿no? Entonces, en algunas zonas no es que Sendero se asienta porque habían las condiciones dadas para que se asiente. O sea, el hecho de que sean expulsados genera una lógica de algunas regiones, como Ayacucho, genera una dinámica de guerra y respuestas que Sendero tiene que dar, y procesos en los que tiene que articularse, ¿no?, así no tenga agenda alguna para esa población, ¿no? Y entonces creo yo que el tema de la dinámica de la guerra, que es la que termina marcando la acción de Sendero, explica también en parte por qué el asentamiento en una zona o en otra, ¿no? O sea, no solamente son estos procesos de los que se habla, ¿no? Ahora, otro tema que me parecía importante señalar, ¿no?, y que tiene que ver con esta idea del conflicto en estas sociedades, que son también, ¿no?, en estas sociedades rurales de extrema pobreza, ¿no? Claro, primero la pregunta es, ¿había un proceso de modernización en algunos distritos de Ayacucho o en algunas provincias? O sea, eso no se estaba dando, ¿no? Entonces, pero efectivamente había un poder local que había desaparecido, y el proyecto de Sendero se convierte en un proyecto más en competencia, pero que usa formas de violencia armada que no necesariamente usaban los otros proyectos en competencia. Esto lógicamente le da una enorme ventaja hasta que el Estado, ¿no?, toma la iniciativa y los propios campesinos y los propios poderes locales, ¿no?, que podían haber, este nuevo poder local que va surgiendo en alianza con el Estado, toma partido por el Estado peruano y derrota a Sendero Luminoso, ¿no? Y esos son los nuevos poderes locales en muchas de estas regiones, ¿no?, que se han basado justamente en Ayacucho. Hay muchos líderes que son líderes, Ayacucho, Junín, Satipo, todas estas zonas, son poderes locales que se asientan justamente sobre la derrota de Sendero Luminoso, y que siguen siendo alcaldes, gobernadores, presidentes de las defensas, y que siguen teniendo un poder, ¿no? Pero como digo yo, o sea, a mí lo que me parece central es que, como se señalaba Willy, el concepto de modernización de un lugar no necesariamente nos ayuda a entender los procesos que se vivían. Yo creo que allí el tema de cuán asentado estaba o no el Estado me parece que es mucho más central que incluso el tema de los procesos económicos en esas regiones. Creo que, porque además, y un tema más, ¿no?, y es que el discurso de destrucción del Estado era un discurso que estaba presente no solamente desde Sendero Luminoso. Creo que en parte eso explica todo el tema que tú planteas sobre las universidades, pero la violencia en torno a las universidades, no necesariamente tiene que ver solo con la frustración de sectores que no se insertan, sino con la lógica de guerra que exigía Sendero, porque finalmente Huancayo, que es un escenario fuerte de violencia, era, digamos, una de las ciudades más modernas de la sierra peruana,
ya en los años 80. Entonces, creo que el tema de presencia o ausencia o grado de presencia del Estado es mucho más determinante que la otra hipótesis que se plantea, ¿no? Y una última cosa, y eso tiene que ver ya con una experiencia con el tema de los ámbitos regionales. Yo creo que hay zonas, como se estudió básicamente los hechos de violencia, a veces creo que las explicaciones que se dan sobre por qué no hubo violencia en algunos ámbitos no se sostienen, ¿no? Pienso en el tema de la zona aymara, por ejemplo, ¿no? Donde se afirma, bueno, Sendero inició las acciones en Puno, y luego, ¿qué pasó? Los aymaras son, claro, el comercio lo explicaría, digamos, ¿no? O zonas como el norte de Lima, estoy hablando de zonas que he conocido bien en esa época, ¿no? En el norte de Lima se da una batalla en la cual los empresarios entran a la guerra, y eso tiene que ver con otro tipo de derrotero, pero ahí cuando Sendero opta por atacar justamente a este proceso de modernización de la estructura agraria que venía en crisis como consecuencia de la crisis final de las cooperativas, ¿no? Inmediatamente hay una respuesta muy fuerte de ese sector del empresariado, ¿no? Que se alía ya con el gobierno de Fujimori y acaba con Sendero muy rápidamente en esa batalla del Norte Chico, que no existe casi en el informe, ¿no? Son un par de páginas perdidas en algún tomo.